Buen día, profesor. Mi nombre es Oscar Parica Guapari y para esta oportunidad voy a explicar cuál es el funcionamiento, las ventajas que me brinda lo que es la compensadora de presión en este sistema hidráulico, ¿no? Para ello se tiene este diagrama que se puede visualizar, donde voy a explicar cómo es cuando se cuenta con la compensadora de presión y cuando no se cuenta con ella. Primeramente, entonces, si vemos acá esta válvula de aquí, que va a permitir a mí controlar el flujo, porque es lo que permite una válvula, ¿no? Poder darme la oportunidad de controlar el flujo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se tiene una carga alta o una carga baja, ¿no? Por ejemplo, cuando el equipo va a tener una carga alta, obviamente va a haber una resistencia, el equipo va a ir más lento. Eso se traduce en que el flujo que va, va a llegar a los cilindros, obviamente va a disminuir. Y cuando existe una carga baja, es decir, va a haber una mayor velocidad, el flujo que va a llegar a los cilindros va a ser mayor. Es decir, que dependiendo de la carga, el flujo va a ir variando. Y eso no es lo que se quiere. Entonces, es la compensadora de presión que va a evitar ello, que exista una variación en el flujo que va a llegar a los cilindros. ¿De qué manera? Entonces, veámoslo. En un sistema hidráulico, cuando no se cuenta con la válvula compensadora, con la compensadora de presión, por ejemplo, si evitemos esto, lo borramos esto que no necesita por el momento. Okay. Este diagrama, por ejemplo, sin una compensadora de presión, ¿cómo es que funciona? Entonces, por ejemplo, aquí, si ponemos, por ejemplo, 3000 PSI, dejando pasar esta válvula, pasa esa válvula 3000 PSI, 3000 PSI, va yendo por acá, 3000 PSI, no, 3000 PSI. Este manómetro, ¿cuándo va a marcar? Marca lo que son esos 3000 PSI del sistema. ¿Sí? Entonces, va a ir pasando los 3000 PSI. La válvula aquí se va a activar, el operador acciona la válvula direccional y, por ejemplo, se activa lo que es esta posición, ¿no? Como un ejemplo, el flujo va a pasar, esa válvula a mí me crea, es cuando va a sentir una carga, se acciona obviamente lo que es la válvula, por ejemplo, pasa lo que son, acá, ponemos aquí 1000 que sea la carga me da 1000 PSI. Entonces, a esa carga de 1000 PSI, ¿cuánto podemos tener? Si nosotros vemos acá la diferencia de presión, tenemos una diferencia de presión de 2000 PSI. Si menos 1000 PSI, tenemos una diferencia de 2000 PSI. A esa diferencia de presión de 2000 PSI, por ejemplo, podemos poner que pasa un flujo de 0,5 galones por minuto. Acá, a una diferencia de presión de 2000 PSI, el flujo que llega a los cilindros es de 0,5 galones por minuto, ¿no? Entonces, aumenta la carga, por ejemplo, la carga aumenta y ya no se tiene esos 1000 PSI, 1000 PSI. La carga aumenta y ahora tenemos 1500 PSI. Ha aumentado la carga. La diferencia de presión que existe desde aquí, aquí, ¿cuánto es la diferencia de presión? Ya no vendría a ser 2000 PSI, ¿no? Vendría a ser 1500 PSI. La carga ha aumentado, obviamente se va a ir más lento. Entonces, el flujo que llega ya no es de 0,5, sino que va a disminuir, por ejemplo, a 0,4 galones por minuto. Va a disminuir. Cuando aumentamos esa carga, el flujo que llega va a ser menor. Ahora, ¿qué pasa si no disminuimos la carga? Ok, ya no son 1500, solamente llegan 500 PSI. La carga ahora es de 500 PSI, ha disminuido la carga. La diferencia de presión, ¿cuánto es ahora? 2500 PSI. ¿Cuántos galones por minuto? Eso se traduce. Obviamente va a aumentar, ¿no? Porque ya hay menos carga, el flujo que va a llegar va a ser mayor. Puede ser, por ejemplo, 0,7 galones por minuto. Lo que aquí se quiere demostrar que dependiendo de la carga que exista en el equipo, va el flujo que llega, el flujo, tanto el flujo como la diferencia de presiones que existe en estos dos puntos que se ha señalado, son variables, ¿no? Van a ir variando dependiendo a la carga con la que esté trabajando. Y eso lo podemos demostrar en nuestro laboratorio. Lo tengo acá. Por ejemplo, a una carga, nosotros a la válvula aguja en el taller, en nuestro módulo Explorer, por ejemplo, se ha trabajado primeramente a 300 PSI, una carga de 300 PSI. ¿Cuántos galones?
aproximadamente estamos llegando a 0.6 galones por minuto, ¿no? Casi los 0.6 galones por minuto. Ahora, hemos aumentado la carga, ya no 300 galones, ya no 300 galones por minuto, 500 galones, no, estoy hablando, 500 PSI, ¿no? A 500 PSI, ¿cuántos galones ha pasado? Obviamente, la carga ha aumentado, los galones, el flujo que va a pasar va a disminuir, como le he explicado anteriormente. Aproximadamente es un poco más de 0.4 galones por minuto. Una más, ya no son los 500, ahora 700 PSI. La carga ha aumentado a 700 PSI. Obviamente el flujo que va a disminuir, ¿no? Porque es una mayor resistencia. Aproximadamente aquí en este flujómetro se ha marcado lo que es 0.3 galones por minuto. Y hemos demostrado cómo es cuando no existe una compensadora de presión, cómo varía el flujo que llega hacia los cilindros. ¿Ok? Entonces, ya se ha explicado cómo es la compensadora de presión. Tenemos esta compensadora de presión que, por ejemplo, va a permitir lo que es el paso de 150 psi. Entonces, aquí ya. La carga que va a llegar, por ejemplo, la carga, se va a tener una carga de, por ejemplo, 500 psi. Ahora, pero ahora, como tenemos esta compensadora de presión, que esta compensadora de presión es una reductora de presión, ¿no? Como se puede ver, esta reductora, la compensadora, cuenta con lo que es esta línea de aquí, ¿no? Como se puede ver, esta línea de aquí es una línea de sensado de carga, o lo que se conoce como la load sensing. Esa línea va a sumar, va a permitir que estos 500 PSI, que es la carga, con estos 150 PSI se sumen y tengamos aquí, ¿cuánto va a medir este manómetro ahora? Lo que son, se suman, ¿no? 500 PSI del sensado de esa línea, bueno, que permite la compensadora de presión, nos va a tener un 650 PSI. Este manómetro va a estar asignado a lo que son 650 PSI. Entonces, la diferencia de presión entre este y este de aquí 500, ¿cuánto sería? La diferencia de presión vendría a ser diferencia de presión, ¿cuánto? 150 PSI. Entonces podemos ver esa diferencia de presión, por ejemplo, a esa diferencia de presión deja pasar lo que es, por ejemplo, 0.5. Entonces, ahora, si aumenta la carga, ya no son 500 PSI, ¿no? Aquí, ya no son 500 PSI, la carga ahora es de 1000 PSI. ¿Cuánto va la carga? La carga se va a sumar a estos 150 PSI de aquí, se suma a esos 150 PSI más los 2000 PSI de la carga. Aquí va a marcar lo que es 1000 más 150, 350 PSI. Diferencia de presión. Ahora, 1150 PSI menos estos 1000 PSI, la diferencia, como se puede ver aquí, se mantiene. 150 PSI, ¿no? Se ha mantenido la diferencia de presión. Y el flujo también se va a mantener. Solo van a pasar esos 0.5 galones por minuto. Ok, entonces, último. La, la carga disminuye. 200 PSI le ponen. 200 PSI. Disminuye la carga. Más estos 150 PSI, ahora se tienen lo que son 350. Resta 350 PSI menos 200 PSI, se tiene estos 150 PSI. Se ha mantenido otra vez, como se puede ver, la diferencia de presión. Y es decir, que también va a seguir pasando 0.5 galones por minuto. Entonces, ¿qué podemos aquí ver? Que cuando se cuenta con esta compensadora de presión, tanto la diferencia de presiones acá en este manómetro P1 y P2 se va a mantener. Y también lo que son el flujo que llega hacia los cilindros también se mantiene, ¿no? Se mantiene constante tanto el flujo y la diferencia de presión. Y en taller, como se ha podido ver acá, acá se te cuenta ya todo armado, por ejemplo, creo que es en el módulo Explorer, que mediante esta válvula de aguja de aquí, nosotros hemos ido aumentando la carga que se le va a ir brindando al sistema. Y acá podemos ver en este lado también lo que es
esta válvula reductora o que actúa como la compensadora de presión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver nuestros resultados aquí? Por ejemplo, en P1, si podemos ver acá a 300 PSI, acá en esta presión 1, manómetro 1, aquí podemos ver que también ha mandado 190 PSI. 300 PSI y 190 PSI, ¿cuál es la diferencia de presión? 110. Ok, aumentamos 400 acá en P1. Acá en el manómetro P2 ha marcado, si podemos ver 290 casi, quizás llegando a 300, ¿no? Pero se ha puesto 290. Y la diferencia de presión 110, como podemos está manteniendo. Ha aumentado 500 PSI. Acá, ¿cuánto marca? 390, como se puede ver aquí, ¿no? 390. Se ha mantenido. 110 PSI. Entonces, hemos demostrado lo que es esta parte teórica en la parte experimental en los módulos Explorer. Bien, entonces es así como podemos ver cuánto se tiene cuando no se cuenta con la compensadora de presión y cuando se cuenta con la compensadora de presión, ¿no? ¿Cuál es esa ventaja que me va a dar a mí? Entonces, si nosotros bajamos acá para responder estas preguntas, ¿sí? Nos dice el taller, nos explica por qué se mantiene la misma presión diferencial y qué ventajas tiene el sistema de compensación de presión. Entonces, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Porque ahora contamos con esta válvula, esta válvula reductora que es la compensadora. Se mantiene porque al contar con esta línea de sensado de carga, la load sensing, permite que al sumar esta carga, la presión de la carga 200, más lo que es la compensadora de presión, lo que permite el paso, y al restarle, al sumarlo, nos va a dar, por ejemplo, acá nos da 350 PSI, y al ser restado con lo que es la carga, siempre nos va a dar una diferencia de presión constante, ¿no? Porque todos se están sumando, ya sea cualquier presión, ya sea menos o mayor, ¿no? Eso es lo que nos permite nosotros la compensadora. Y también nos dice cuál es la ventaja que nos brinda este sistema de compensación de presión. Que si nosotros lo traducimos, el operador, cuando va a accionar la palanca, la válvula direccional, obviamente, eh, si no contáramos con esta compensadora de presión, si no contáramos con la compensadora de presión y el operador quiera tener una velocidad constante de su equipo, del flujo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el operador? Va a estar constantemente corrigiendo la posición de la válvula, ¿no? Entonces, y es lo que no se quiere, en sí eso no es lo ideal, ¿no? Entonces, pero con la compensadora de presión, la, tanto el flujo que va a llegar, la diferencia de presiones que va a haber, va a ser constante. Y entonces el operador, eh, ya cuando la activa la palanca, la válvula direccional, ya sea por ejemplo un 10%, entonces los cilindros, el flujo que llega también se va a mover 10%, es constante. ¿Vale? Si mueve el operador un 20%, la válvula, el flujo y los cilindros también se va a mover un 20%, ¿no? Es constante, ya sea indiferentemente de la carga que llega, ¿no? Ya sea una carga de alta, una carga baja, siempre va a mantener esa misma velocidad de flujo que va a llegar hacia los cilindros, ¿no? Eso me permite a mí lo que es, esa ventaja es lo que me da a mí eh, esta compensadora de presión, ¿no? Esa sería la explicación de cómo funciona esta compensadora de presión. Gracias.